Pues ahora sí estamos, Citlali López, maestra en Ciencias Médicas, bienvenida, muchísimas gracias. Aprendamos sobre el equilibrio y el vértigo. Híjole, un súper tema. Pati, ¿cómo estás? Ajá, muy contenta. Pues yo también viendo el programa tan lindo que va. Ajá. Y pues disfrutando de este domingo, ya sabes, y con el milagro de estar vivos y saludables. Y pues bueno, compartiendo también salud para todas las personas con un tema fundamental, porque de esto depende una de las principales causas que ocasionan el deterioro de la calidad de vida de los adultos mayores, que son las caídas después de la pérdida del equilibrio. Para este tema hicimos una cápsula en donde entrevisté a un médico importante que nos habla sobre esto. ¿La vemos juntas? Por favor, vamos a ver. Esta mañana estaré platicando con el doctor Arturo Ayala Arcipreste. Él es neurocirujano adscrito al Servicio de Neurocirugía del Hospital Juárez de México, quien nos va a hablar de 3 aspectos neurológicos importantes de los que depende el equilibrio del adulto mayor. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenido. ¿Cómo está, Wendy? Cuéntenos estos aspectos. Mira, hay 3 cuestiones fundamentales. Primero, el equilibrio es una función muy importante que tiene que ver el sistema nervioso y el aparato de la audición, porque van juntos. Entonces, la irrigación sanguínea es bien importante. Una circulación adecuada es uno de los aspectos más importantes. Una circulación adecuada a nivel cerebral. A nivel cerebral. Así es. ¿Cómo sabemos que hay una circulación adecuada a nivel cerebral? Normalmente, pues, todos sabemos que tenemos nuestras funciones normales, no vamos a decirlo así, pero cuando tenemos una persona que ha tenido periodos de desequilibrio, que escuche zumbidos, eso se llaman acúfenos, ya nos está diciendo poco a poco que se está alterando la circulación. Muy bien, entonces la circulación sería el primero. Después, la postura de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la postura es una función que se adquiere a lo largo de la evolución de la especie y tener una adecuada postura es lo que nos da el balanceo del movimiento de nuestra cabeza y de nuestro cuerpo. De tal manera que una mala postura con el paso del tiempo también nos puede ocasionar pues, alteraciones en el equilibrio. ¿Y una tercera? Y nuestros factores de riesgo, que eso es bien importante. Somos entes que nos enfermamos. Si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes dislipidemias o alteración de las grasas del sanguíneo, es importante mantenerlas bien controladas. Si no, eso con el paso del tiempo seguramente te va a alterar tu equilibrio. Estos factores que son pues ya factores de riesgo, ¿cómo hacen que dependa el equilibrio y el sistema nervioso juntando esto? Uno pensaría que si uno tiene diabetes, uno tiene presión alta, eso no tiene nada que ver con el equilibrio y tampoco con el cerebro. Así es, sin embargo, todos estos mecanismos que son muy, muy complejos dependen de una adecuada circulación y eso es bien importante. Hay pocas venas y pocas arterias que van a estos sitios tan finos que tu aparato de equilibrio cabe en tu uña de este dedo, ¿sí? De tal manera que debes de tener una adecuada circulación en pequeños vasos sanguíneos como esos. De tal manera que sí es importante que nuestra salud y nuestras enfermedades estén bajo control. Entonces, si pudiéramos recapitular el día de hoy estos 3 puntos relevantes para mantener el equilibrio en un adulto mayor, diríamos al principio la circulación a nivel cerebral, como nos ha dicho. El segundo es nuestra postura. La postura. Y la tercera, el control de las enfermedades. El control de nuestras enfermedades. Y obviamente la alimentación para este control es importante. Doctor, pues ha sido un placer recibir de usted estos consejos tan importantes. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a seguir platicando sobre el equilibrio y de qué depende el equilibrio en el adulto mayor. Claro que sí, con mucho gusto. Ya te estaba yo protestando aquí, ¿verdad? Ya le estaba diciendo, ¿y qué pasa con los problemas de oído? ¿Y qué pasa con los problemas de...? Y me dijiste, eso es lo que sigue, Pati. Así que escuchamos. Pues es importante porque ya te diste cuenta, el doctor neurólogo con toda su experiencia claro. Nos comparte esto global desde el punto de vista neurológico, pero ciertamente el vértigo, que es esta sensación de pérdida del equilibrio, pues necesita la valoración de demasiados médicos, oftalmólogos, otorrinos, geriatras, etcétera, porque depende de muchos otros factores, como bien me lo estabas reclamando, como dices tú. O sea, y esto es algo muy importante, ¿no? La pérdida del equilibrio, dado los problemas de oído, y algo que me encantó que dijiste también es que esta pérdida del equilibrio depende de perder el equilibrio de manera
interna. Lo dijiste muy bien. De manera así. Y es una consecuencia porque, bueno, nosotros tenemos un plano de sustentación, ¿no? O sea, entonces cuando nosotros estamos paraditos, depende de que tengamos un buen apoyo en el talón, en la parte posterior de la rodilla, en el hueco popliteo, a nivel de la cadera, a nivel de la columna torácica y a nivel de las cervicales. Es el plano de sustentación definido, ¿no? Entonces ese plano de sustentación, pues, si estuviese en equilibrio, pues favorecería que yo estuviera bien en cuanto a la postura, como bien dijo el doctor. Dijo la postura porque la postura es un mecanismo evolutivo de la especie. Sí. Bueno, pues en este aspecto sí es importante. Hay muchas personas que tienen problemas ortopédicos desde todas las estructuras que mencioné, que solamente eso puede ser un pequeño factor para ocasionar muchos problemas. Ejemplo, un problema de rectificación cervical o las famosas cervicalgias, que favorecen que el paciente todo el tiempo esté mareado, le busca uno por todos lados, no aparece nada, hasta que se nos ocurre ver la columna y es ahí donde está el problema, ¿no? O sea, hay mareos, hay dolor de cabeza, porque además hay que decir que esto del vértigo es un síntoma propiamente no constituye una enfermedad, por lo general es un síntoma de algo que más quiere decir mi cuerpo. Esto por un lado. En el adulto mayor, Pati, hay que tener mucho en cuenta el estado de hidratación. ¿Qué tan hidratado estoy? A veces solamente una deshidratación o una pérdida de sodio puede ser suficiente para este tema del mareo, y eso hay que mencionarlo, casi no lo vemos. Sin mencionar los fármacos, Pati. Hay todavía mucha insistencia por parte de médicos que están recetando gentamicina, amikacina, que son fármacos muy, muy dañinos para el oído y que pueden provocar la pérdida auditiva. Ya no te estoy diciendo vértigo y más cosas. Entonces es muy importante que siempre tengamos en alerta estos medicamentos y que se utilicen básicamente cuando no hay otra opción. O sea, todavía no están proscritos, todavía no están señalados para ya no usarlos, pero hay una alerta gigantesca que dice, doctor, solamente si le pica el ojo el paciente y le dice, me muere el bicho, el agente etiológico, y le dice, solamente con esto me muero, entonces hay que usarlo. De otra forma, no, Pati, porque daña mucho el oído. No, está perfecto. Lo que yo digo es que también hay una actitud como consultantes, ¿no? Pros y contras de lo que voy a poner, de lo que voy a tomar, que me puede provocar. Oye, y ahorita mencionaste lo del oído. El oído es otra parte importantísima para el equilibrio. Sí, por supuesto. O sea, teniendo problemas, infecciones en el oído, consecuencias de las propias infecciones, entre N cantidad de cosas, puede ser muy importante. No, el simple levantarte por la mañana y que estás toda mareada por unas pringuitas ahí que van dando lata con el paso de los años. Ahí se constituye la propia enfermedad de Meniere, que es otro de los temas que ya les hemos hecho acá en la sección, que pueden estar favoreciendo el vértigo, ¿no? Y una cosa muy importante que yo te dije al principio, Pati, que es con respecto a las caídas, o sea, que queremos prevenirlos, también puede ser consecuencia de una caída. Hay muchas personas que se caen y no le dicen a sus familiares, pues para no preocuparlos, para no nada, y de repente solamente hay un vértigo y las personas dicen, pues que es que no sabemos, le dio un vértigo tremendo. Haciendo una historia ya muy detallada, nos dimos cuenta que se cayó, que se pegó un poquito la cabeza, que se lastimó las cervicales, que nunca avisó, y esto es un problema que denota que a lo mejor se fracturó por ahí alguna estructura del cráneo o alguna otra condición. Entonces sí es como parte de, pero también es una consecuencia de estas caídas, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Las señoras o los señores dicen, ay, no, es que no quiero dar molestias. Y no das molestias y acabas en urgencias, lo que decíamos un día, ¿no? Entonces, pues mejor de molestias, ¿no? Poquita molestia y no que la vayan a ver a urgencias. Con esto queremos decir efectivamente, Pati, que todo esto, o sea, el que usted se sienta mareado un día, que sienta vértigo, que usted da vueltas o que el mundo le da vueltas, pues es una señal muy importante que tiene que poner atención a la salud e ir al médico para que tenga una evaluación integral. Hay gente que ya se acostumbra y dice, yo estoy mareada, doctora, pero así ya llevo como 10 años. Entonces uno dice, es verdad, ¿por qué en 10 años, en 5 años, en 3 años no hemos puesto atención en ver que esto es algo que realmente puede afectar? Y como bien dices, pues tener a toda la familia reunida en urgencias porque pues la persona se cayó o pasó alguna cosa. No me quiero ir sin mencionar la presión arterial, que es algo muy importante. La hipertensión, o sea, cuando la presión arterial se descompensa hacia la alta, la gente se marea, pero también cuando se descompensa hacia la baja, también la gente se marea. Es importantísimo siempre que usted en casa tenga acceso a los primeros auxilios
pero sí saber tomar la presión, saber tomar la temperatura y pues por lo menos tener cosas ahí a la mano en caso de urgencias, que luego vamos a hacer un botiquín para casa. ¡Ey, qué padre! Para lo que debo tener en casa para una emergencia. Así es, mi querida Pati. Excelente. Y me cuentan si tenemos llamada de público, no tenemos participación del público. Entonces, le invitamos a que continúe con nosotros. A mí me encanta que nos traigas estos temas porque siempre en algún momento alguien se ha sentido mareado, pero no lo normalicemos. Ese es el objetivo precisamente, Pati, querida. No normalizarlo y saber que el cuerpo habla. A veces habla con mareos, con dolores, con bolitas, con ronchitas, pero el cuerpo habla, no se le olvide. Vámonos a mensajes. Esto es Aprender a Envejecer.